Bueno, ahí estamos. Buenas noches, gente. Buenas Buenas noches. noches, ¿cómo va? Luchi, Sergio, Muy buenas tardes, noches. ¿qué acabamos de escuchar? Estamos escuchando Nueva Ética, una banda suburbana, Ciudad de Buenos Aires, con Urbano, una banda de hardcore punk, que tiene orígenes en los fines de los 90 y tuvo vigencia en la primera década del siglo. Toda la escena latinoamericana de hardcore es muy representativa, es una escena chiquita, minúscula en cantidad de personas adeptas, pero muy intensa, muy fuerte. ¿Es el género de música que más te gusta? Sí. Y además es muy restrictiva porque Sí, uno dice, no a cualquiera le puede, le puede llegar capaz esa música, ¿no? claro, pero además en términos de los límites, porque si vos me decís la mayoría de bandas solamente punk, a mí no me gustan. Y por ahí la diferencia es minúscula con el hardcore, pero es como un género muy representativo. También en términos de las letras, de la filosofía. Esta banda, por ejemplo, abraza una filosofía que es el Straight Edge. No sé si alguno de los televidentes conoce, que sigue un estilo de vida que es libre de drogas, libre de intoxicaciones, un mensaje muy positivo. Así que tiene toda una filosofía de fondo, no es solamente la música. Mira, yo hubiese pensado todo lo contrario, que eran unos reventados. Claro, Mirá. es la escisión del punk californiano de los 70 que se cindió por el lado del camino, del buen camino de vida, digamos. ¿Y cómo se llega a ese género? No, ¿Qué escuchabas previamente que te Sí. llevó hacia allí? metal clásico y después un poco en en la juventud de los early 2000 era una escena, digamos, muy potente en términos de la pertenencia, una participación muy activa, un círculo muy reducido de gente. Imagínate que los recitales de estas bandas, vos tenías 10 bandas rotando mucho por toda la escena del conurbano y tenías recitales de 50 personas, 100 personas en el mejor de los casos, o sea, era una identidad muy fuerte. La mayoría venían del metal clásico y empezaban a partir de ahí conocían el hardcore. ¿Cómo era, perdón, La venganza de los justos? Ese es el disco y la canción en particular, y la banda se llama Nueva Ética. Nueva Ética. Nueva Ética es una de las bandas más representativas de Argentina. ¿Ya siguen tocando? Sí. Cada tanto hacen un show de reunión, cada muy tanto, pero no se fueron. ¿Sos de ir a recitales? Ya estoy grande, estoy viejito, ya no me queda ni pelo. Pero no hay edad para eso. No, obvio. Cuando viene alguna banda del exterior, fuerte, representativa, sí, pero yo tenía una participación muy activa en la escena de los inicios del 2000. Iba todos los fines de semana, me reventaba 2 veces, 3 veces. Y después, bueno, llegaron los 30 y... Nosotros somos del 96 y 95, o sea que los 2000 casi ni teníamos conciencia. Vos que eras un poco más grande. ¿Cómo la veías la Argentina de esa? Tanto a nivel político, económico, estaba a un año de la crisis. Mira, empiezo con lo cultural para construir el puente con lo musical. Salíamos del post-cromañón. O sea que en todo lo cultural que atañe a cómo los jóvenes encontraban un poquito de diversión, salían, se dispersaban, era complicado en términos de que la yuta era un tema, los lugares eran muy pocos, porque ya las medidas de seguridad pasaron de ser nulas a ser muy restrictivas. Y entonces había como cierta represión, ¿eh? Algo creo que parecido a lo que se vio post pandemia, ¿no? De necesidad de liberación. Bueno, y después ya construyendo el puente con lo económico y social, sí, se veía un clima de época. Yo también transité la universidad en ese momento, de recuperación, todavía muy tímida, muy incipiente, eh, y todavía con ciertos pruritos políticos sobre los resabios de la crisis de fin del siglo pasado e inicio de este siglo. Pero todavía con resquemores, ¿no? Mirando medio de reojo, che, a ver esta gente nueva, ¿qué trae? ¿Serán los mismos de siempre o serán algo distinto? Sí. ¿Sentís un poco de ese clima ahora o es una cosa distinta? Yo no lo siento. Veo lo social muy contenido por otro estado, digamos que hoy tiene una capilaridad y tiene un grado de cobertura muchísimo mayor al de esa época. Hoy Argentina es uno de los países que más recursos destina a seguridad social en la región. O sea, estamos bastante desacoplados en términos de gasto, inversión social
versus nuestro PBI per cápita, nuestro grado de desarrollo relativo. O sea, estamos bastante por arriba, ¿no? de- del promedio estilizado en función a nuestro grado de desarrollo y nuestro PBI per cápita. Y ese tejido de contención, de asistencia social, no lo tenías a inicios de este siglo. Entonces era como la variable que dinamitaba el hecho de, bueno, todos los desocupados, ¿no? Toda la gente en situación de exclusión reclamando en la calle. Hoy eso no lo veo, ya te digo, por esa malla de contención que constituye el Estado, lo cual no significa que sea bueno eso necesariamente, que esté bien la cosa, pero me parece que te contiene un poco la conflictividad social. ¿Vos crees que sin esa malla que estás mencionando, la coyuntura actual podría haber explotado en otro contexto, decís? Sí, sí, definitivamente. Sin la asistencia, sin todo ese solapamiento de políticas que uno cuando ve los números del Excel dice, se agarra los pelos y dice, "Bueno, esto, che, es un montón de guita tirada para contener". Y bueno, sí, es un montón de guita para contener porque con esta coyuntura, con este contexto macroeconómico, a pesar de que los niveles de ocupación, de empleo son aceptables, uno podría decir, bueno, el poder adquisitivo está destruido, los salarios reales están muy, muy desacoplados del promedio histórico. Y sí, seguramente sin ese complemento que hace la contención por la asistencia del Estado sería mucho peor. Después, bueno, obviamente nada es libre de daños colaterales, ¿no? Después deberíamos debatir cuáles son los efectos secundarios de eso, hasta qué punto es sostenible, hasta qué punto es viable y hasta qué punto ya los desequilibrios que también te contribuye a generar terminan siendo también o pueden llegar a ser contraproducentes. Pero en términos de la conflictividad social en la calle, fíjate, digamos que hoy eso lo tenés prácticamente administrado, ¿no? Obviamente tenés algunas organizaciones sociales, políticos sociales que son opositoras, que son las que te hacen un poquito de barullo, pero igualmente organizado, es un barullo organizado. No es un barullo espontáneo porque, che, no tengo nada, no tengo ni un peso, estoy desocupado y no tengo un peso de ingreso, dame algo porque explota todo. Eso me parece una diferencia muy significativa respecto a la crisis de inicio del siglo. ¿Pensás que si hubiese un cambio de signo político eso se mantendría de la misma forma? Bueno, hay que ver, yo estoy viendo cada vez, conforme se acerca el ciclo electoral, un poco más precavidos a los candidatos opositores respecto de la política social. El mismo Milei, digamos, hoy está hablando, bueno, de no responsabilizar a los beneficiarios de programas asistenciales, sino más bien a los intermediarios, ¿no? Atacar a la figura del intermediario. Burrich lo mismo, Burrich está diciendo, bueno, para mí el modelo es eliminar los planes de acá a 4 años, o sea, en la totalidad de la gestión, no de un día para el otro, borrar el potenciar trabajo, 1.500.000 planes, no de un día para el otro, sino en 4 años. Bueno, eso es gradualismo, ¿no? Eso es lo que te marca, es un horizonte de conforme la situación macro se vaya acomodando y naturalmente vaya decantando, eso se va a ir reduciendo solo. Es una señal de buenas intenciones, ¿no? Algo rupturista de verdad sería decir, bueno, yo llego y mi primer presupuesto tiene de partida 0 pesos para el potenciar trabajo. Eso sería realmente rupturista y ahí me parece que sí, obviamente el escenario de conflictividad sería mayor, pero no solamente también vemos por la organización de la protesta social, sino también porque hay gente que de verdad está a la buena de Dios hoy en este contexto, con esta macro y con un país que genera excluidos crónicos, ¿no? Así que sí, ante un cambio, digamos, hay que ver, ¿no? ¿Qué termina pasando? Pero estoy viendo más moderación ahora conforme el ciclo electoral se empieza a acercar. Pero bueno. Sí, un poco lo que me acuerdo en 2015, lo que pasaba con Macri, que capaz a principio de año decía tales cosas y a medida que fue acercándose la elección o fue las PASO, como que fue moderando, dijo, no, yo los planes los voy a dejar. Como el famoso teorema de Balini, ¿no? Que a medida que uno se acerca al poder, las chances de tomar políticas concretas que capaz uno pensaba antes no son tan factibles de tomar. Sí, sí. Tuvo dos cuestiones. Una, que la narrativa inicial o previa a llegar al gobierno
de Mauricio Macri fue: no vas a perder nada, no vas a perder nada de lo que ya tenés. Era un mensaje muy positivo, ¿no? Muy de la revolución de la alegría, con esas tres premisas más de valores generales: combatir el narcotráfico, unir a los argentinos sin pobreza cero. Valores como muy lavaditos. Y después, en los hechos, aumentó la cantidad de planes asistenciales sin contraprestación, aumentó. Algunos dicen duplicó, otros triplicó, pero más o menos por ahí. Pero conforme se desató la crisis muy fuerte de 2018 con devaluación mediante, bueno, tuvo que ajustar ahí como variable de ajuste para que la calle le permitiera cerrar el mandato. También fue, ¿no?, una prenda de cambio con las mismas organizaciones sociales para que no esté tan detonada la calle. Eh, Obviamente, si este gobierno tiene 4 orgas que le pudren la calle, no sé, los Troscos 1, Troscos 2, Troscos 3, Troscos 4, Macri tenía esos y también algunas orgas peronistas, ¿no? Tal cual. Pero lo resolvió negociando, no lo resolvió con un cambio rupturista del paradigma de asistencia social. Hablaste de desequilibrios macro. ¿Pensás que para atacar, resolver esos desequilibrios macro es necesario hacer grandes reformas estructurales o es algo más de afinar lo que se viene haciendo? Mira, el tema de reformas estructurales sobre reforma de funcionamiento de mercado, creo que hay que verlo uno por uno y en el detalle, digamos, yendo a lo concreto, al debate puntual, no con grandes premisas Ujú. como muy rimbombantes, pero que después queden indefinidas. Si vos me decís reforma laboral, por ejemplo, bueno, como una reforma laboral, por ejemplo, para incluir a los millones de argentinos que hoy están en condición de informalidad, con un mercado privado registrado que está estático, prácticamente estático, hace más de una década, y tenés más personas de la población económicamente activa que se van incorporando año tras año, pero se incorporan como monotributistas, como informales, como freelance no registrados. Si vos me decís una reforma del mercado de trabajo para que esos sectores puedan ser incluidos, puedan tener aportes, puedan tener lo que los peronistas llamamos derechos, bueno, debatámoslo. Si me decís, bueno, confiamos en la flexibilización pura y dura como driver para la creación de empleo, yo ahí te diría, bueno, veamos experiencias históricas, en dónde funcionó, dónde no funcionó. Pero digo, más que grandes postulados de, bueno, vamos a un esquema de reformas estructurales, yo diría, veamos una por una y también tomemos un poco de evidencia, de experiencia histórica de otros países. Yo creo que el problema, el gran elefante en la sala es la macroeconomía, ¿no? En términos económicos es la falta de moneda, la falta de mercados que funcionen bien y bueno, y toda la sucesión de parches que hemos aplicado a lo largo de varios años para no abarcar algunos problemas macro de fondo que parecen evidentes y que fueron parte de lo que los países con problemas similares a los nuestros a fines del siglo pasado tuvieron necesariamente que atacar como para poder estabilizar. Sin atacar esos problemas no lograron estabilizar. Nosotros lo hemos pospuesto a lo largo de... Ya nos acercamos a las 2 décadas de 15 años, ponele, de posponer, de poner algunos parches, algunos más severos, otros menos, pero en algún momento va a haber que hacerlo. Para vos, dale, Lucho. No, vos decís entonces que tomando la historia reciente y los problemas actuales, por ahí donde Argentina se empezó a joder, capaz fue en el segundo gobierno de Cristina, donde ya estos problemas capaz de con respecto al déficit o no se terminó de resolver eso y siguió creciendo. Si vamos a la historia, siempre hubo oportunidades perdidas, donde tal vez con algún viraje podríamos haber tenido otra trayectoria. En la historia económica bien reciente de este siglo, sí, ahí se acumularon algunos desequilibrios macro. Yo creo que bajo la confianza de que se podía barrer un poquito la basura abajo de la alfombra y que pagar algunos costos políticos era complejo a la luz de el riesgo de mostrar debilidad política y tener malos resultados en términos políticos. Por ejemplo, perder la elección de medio término de 2013, perder la posterior elección donde se jugaba todo, ¿no?, el rumbo del país en 2015.
Bueno, ahí se pospusieron algunas decisiones, se tomaron algunos caminos de emparchar variables, mercados, desde el perfeccionamiento del cepo de 2012, Argentina entró en una dinámica macro que se pareció a aguantar el resultado, aguantar el 0-0 o el 1-0, defendiendo eso, pero sin atacar, ¿no? Sí, sí. El segundo mandato de Cristina tuvo una agenda macro bastante pendiente por las urgencias políticas y después continuó, ¿no? O sea, a partir de ahí entramos en un derrotero que fue... Sí, de mal a peor. Sí, sí, fue abajo y no paramos de caer. Digo, con alguna... Sí, mi recuperaciones chiquitas, pero Claro, sí. la tendencia va para abajo. Bueno, Y para vos, Sergio, si tuvieras que identificarlas, ¿cuáles son esos grandes problemas? Nombraste uno por ahí que es la carencia de moneda, o sí, ese, sí. ese puede ser uno quizás. Sí, hoy, digamos, primero de todo el funcionamiento del mercado de cambios. Yo desde la visión económica que tengo, creo que los mercados tienen que funcionar bien, ¿no? Básicamente tienen que funcionar bien. Un mercado tan trascendental para un país como el nuestro, como un mercado de cambios, por cierto carácter bien monetario de nuestro patrón de ahorro, de cómo percibimos a la economía, y también por la importancia del comercio exterior en un país como Argentina, que es muy dependiente de insumos importados. Tenemos una especialización productiva muy marcada en productos primarios y transformaciones. Si el mercado cambiario tiene distorsiones, después vas a tener que atar con alambre muchas otras variables. Y ahí, viste, hay un tema, ¿no? Porque la tentación del parche, la tentación de posponer algunas decisiones, de procrastinar, yo cada vez que hablo con un dirigente, con alguien de la política, lo veo, ¿no? Como que es muy fuerte la tentación de no reconocer que puede haber un second best. Digamos, vos tenés que apuntar a un second best porque ya el first best no existe más. ¿Qué te quiero decir? Que tal vez si pagás en algún momento los costos de una normalización, bueno, después eso te empieza a destrabar algunos niveles donde algunas variables se te empiezan a acomodar. Pero pagar ese costo inicial tiene sus consecuencias y te saca de ese escenario ideal del first best, ¿no? Y a la política la veo muy renuente a eso. Yo creo- Macri 2019 fue un ejemplo de eso. Yo creo que ningún gobierno quiere hacer ese esfuerzo para que lo aproveche el otro, capaz. Tenemos un tema terrible ahí con la institucionalidad argentina. Fíjate, Guado de Pedro hace algunos meses fue el que volvió a insertar el debate sobre qué hacemos con nuestras elecciones de medio término, ¿no? Nuestro sistema de 4 años Sí. con 2 en el medio y ese ruido que genera, donde además como hay un empate medio caótico en las dos principales coaliciones, ahora hay que ver qué pasa, ahora hay que ver qué pasa, pero hasta ahora había un empate muy caótico, ¿no? Como una paridad muy, muy fuerte, y entonces siempre para el oficialismo de turno el riesgo muy latente de que a la vuelta de la esquina está la derrota y viene, digamos, el cuco. Y entonces eso, en términos de incentivos para el sistema político para hacer transformaciones, es muy complejo. Es muy complejo. Además, liderazgos poco proclives a aceptar negociaciones, ¿no? Eso también fue un rasgo muy propio de la época. No tuvimos acá un Alfonsín Menem, digamos. Cristina y Macri, bueno, no tuvieron un diálogo republicano, institucional, democrático entre ellos dos. Ujú. Quizás es eso lo más distintivo en términos, estoy pensando en otros países del mundo, o sea, esta cuestión de tener una elección cada 2 años, no sé si es tan atípica. Por ahí lo más atípico es esta dificultad para sentarse y tratar de... Sí. Sí, hay obviamente, ¿no? Cuando uno piensa los componentes de nuestra situación en clave política del sistema político, se puede repreguntar todo. Yo últimamente me estoy repreguntando mucho a la luz de los resultados actuales qué pasa con el hiperpresidencialismo, el sistema presidencialista argentino, ¿no? ¿Qué diferencias hay con los sistemas parlamentaristas europeos, ¿no? ¿Qué ventajas hubieran habido en estos últimos años en particular en Argentina si se pudiera reformular el gobierno, ¿no? Con un cambio en la presidencia sin que caiga, digamos, la fuerza política que fue elegida,
una suerte de cambio en la formación de gobierno, típico, como pasó con Boris Johnson en el Reino Unido. Ujú. Porque acá también es un dato no menor el hiperpresidencialismo que tenemos y cómo eso puede bloquear algunos aspectos de la gestión, de la toma de decisiones. Puede generar también, digo, una situación de bloqueo, ¿no? ¿Vos crees que bajo ese esquema tipo Boris Johnson, Alberto ya lo hubiesen... Le sobraron más de 2 años a este gobierno, le sobraron. Hace más de 2 años que está paralizada la gestión. Vos tenés que caracterizar a algo que haya pasado, a alguna iniciativa de política o económica de este gobierno en los 2 últimos años, no tenés ninguna. Es que, Perdés la iniciativa porque perdés el liderazgo en un sistema que es hiperpresidencialista y bueno, las tensiones internas que se dan en el gobierno. Mm. Y eso, bueno, como todo, ¿no? Tiene sus pros y tiene sus contras, obvio, ¿no? No es la panacea, ¿no? Los sistemas más parlamentaristas, pero para resolver las situaciones de bloqueo donde rápidamente se expresa una debilidad al frente del Ejecutivo, son una forma de destrabar, de descomprimir. Y sirve más aún cuando hay coaliciones fuertes. Vos que lo ves más desde adentro, ¿sentís no sé, esa especie de anarquismo de decir, estoy, no sé, trabajando para el gobierno, pero al mismo tiempo, ¿para qué? No hay una figura más arriba que me indique un rumbo, como que no hay un camino en definitiva a seguir. Sí, te corrijo una cosa, igual no lo veo de adentro, lo veo completamente de afuera. Ah, ok. Como militante, digamos, como peronista. Sí. Sí, a ver, yo lo que veo en el resto de la militancia es que está desanimada, lógicamente, por lo que implicaron estos años de discusión interna, donde además las discusiones intestinas son doblemente duras para el militante de a pie, porque se está peleando con el del lado, el cual tiene tal vez 90% de una forma de pensar idéntica y después matices, 10%, 15, 20% de matices. Y además en particular, como la representación de la mayor parte de la conducción está en la figura de la vicepresidenta, lo digo en términos cuantitativos, eso, dentro del bloque panperonista, bueno, el hecho de que ella no tenga decisiones ejecutivas bajo su órbita, sacando algunos organismos obviamente, pero eso no hace a la definición de política, mucho menos económica, genera insatisfacción, sí. Es un escenario horrible, ¿no? Para los que nos definimos dentro del justicialismo, peronismo, ¿no? Como lo quieras definir. Es un escenario horrible, caótico, de diáspora además. Uno ve gente que vos decís, ¿cómo puede ser que se están peleando? Y se están peleando. Así que, sí. ¿cómo crees que se va a terminar configurando la propuesta electoral del Frente de Todos en estas elecciones? Bueno, sí, el presidente se mantiene, digamos, en una postura de capricho, de no legitimar que bajarse. Seguramente va a ungir un candidato, no creo que se arriesgue a seguir erosionándose él porque sería un papelón ir a una elección y sacar en la general, más allá de la composición en la interna, pero sacar en la general, no sé, hoy está midiendo menos de 6%. Un presidente que se vaya del gobierno o en los votos en las primarias y representa menos del 6% de la población sería muy triste. Vos Ahora, decís- dale. Perdón. Vos decís que si Alberto se presenta y no sé, aparece algún candidato más cristinista tipo Guado de Pedro, ¿no hay ninguna posibilidad de que Alberto le gane en la interna? No, muy poco probable. Bueno, en Argentina puede pasar cualquier cosa, pero muy poco probable. Los niveles de deslegitimación que tiene el presidente le quedó la estructura, algo de lapicera y la estructura de algo del sector público, ¿no? Pero muy poco. Fíjate que ni siquiera como creo que 14 distritos desdoblaron las elecciones, o más, o 17 creo. Digo, eso también te resta tracción de los votos provinciales sobre la figura, si querés, del representante del Ejecutivo Nacional. Muy poco probable, muy poco probable. Imposible no es nada, pero imagínate que un candidato que sea ungido por hoy todas las elecciones, todas las encuestas sobre el segmento del Frente de Todos dan a Cristina con el doble de votos de la suma del resto de los candidatos dentro del Frente de Todos.
que también es de alguna forma como te estás disputando miseria, ¿no? Porque el Frente de Todos ya como sello, en algunas mediciones también entre 25%, entre 25 y 35 si querés, con toda la furia si proyectás indecisos. Pero es un porcentaje ya muy de piso histórico. Sí, incluso perforando el de las últimas elecciones. Pero obvio. Obvio porque, ¿qué voto vas a recuperar respecto de las últimas elecciones? Bueno, pero capaz en las últimas elecciones legislativas también había una expectativa de un resultado muchísimo peor del que terminó teniendo el peronismo. ¿Vos crees que no ¿Sí? sé? No sé, nosotros lo interpretamos mal ese resultado, muy mal ese resultado. Por ahí lo que dice Yo pensé de que paso a generales, ¿no? Como que Paso a estuvo generales. ese crecimiento Sí, que por ahí... yo pensé que le iba a ir muchísimo peor y en definitiva a nivel capaz nacional, si bien ganó Juntos por el Cambio, tampoco es que quedó tan Sí. lejos. Pasa que todavía tenías una narrativa para la fuerza propia, que era la narrativa de, bueno, hicimos lo que pudimos en la pandemia. Más allá de todas las objeciones que se pueda tener sobre cómo fue la gestión de la pandemia, pero había una narrativa de, mira, tratamos de cuidar la salud. Todavía estaba bastante más fresca la memoria emotiva de la última etapa del fracaso de Macri, con lo cual también había una narrativa de, mira, los que están enfrente son los que nos llevaron a este resultado también, entonces no es que enfrente hay algo nuevo. Así que yo explico de esa forma el hecho de que no haya sido un derrotero tan dramático en las elecciones de medio término. Igualmente me pareció una elección mala. Y para los números que maneja el peronismo fue de las peores a nivel histórico, me parece. Claro. Sí, muy mala. Con el emergente, además, incipiente de Javier, que ella de a poquito empezaba a cuadrar, ¿no? Pero, Sergio, entonces vos lo que ves en el Frente de Todos es por ahí un candidato medio línea Alberto, le hace Scioli o algún otro, digo Scioli porque es el que está hoy dando vueltas, y quizás otro candidato más que sea más línea cristinista, ponele. Sí, puede ser que haya internas. Parece haber, digamos, una posición bastante irreductible por parte del presidente hasta ahora, ¿no? De nuevo, es una picardía, es una pena. Me parece que no es una interna que se va a dar en los mejores términos. Para vos el candidato de Alberto debería darse de baja. Sí, porque no tiene nada como para generar una esperanza a la sociedad o para mostrar un logro de gestión efectivo. Bueno, pero en definitiva capaz no es un Scioli, no es un candidato tan de Alberto, pero capaz representa un poco el mismo espacio electoral. Bueno, Scioli como que está ahora tratando de ubicarse medio como un candidato del consenso, ¿no? Sí. Mi pregunta con eso es, digamos, ¿a quién podés atraer a tu interna que igualmente no te vote con candidato único? Pienso, por ejemplo, en un Axel Kicillof. Bueno, Axel Kicillof atrae absolutamente toda la base del peronismo y panperonismo y algún independiente que le puede gustar porque es lindo y porque no tiene causa de corrupción. No es una jugada muy arriesgada a perder la provincia de Buenos Aires. Sí, puede haber riesgo de eso o no. Ahí hay un dilema siempre que es la provincia de Buenos Aires, como no desdobla, como va en la misma boleta en el cuerpo intermedio, la gente suele agarrar más la boleta por o el primer cuerpo o el último cuerpo. Sí. Y lo que está en el medio, que es el gobernador, casi ni lo mira. Igual Sergio todavía tiene la posibilidad, Kicillof, ¿no? De desdoblar la elección en la provincia. Todavía sí. O sea, todavía está esa carta incluso. Sí, pero... sí. Podría ser una posibilidad, digo, para de Sí, última... lo que pasa es que también, de nuevo, ¿no? Cuando discutís miseria te pasan estas cosas. Si la tracción desde provincia hacia nación Claro. no está para la elección nacional, vas a hacer un resultado en la provincia que más escaños da para el Congreso. Sí. Un resultado puede ser muy malo Ujú. por el derrotero de la elección nacional, y eso de cara a 2024, donde muy probablemente sea su oposición, te va a dejar en una situación complicada. Sí, tal cual. Bueno, y de hecho, perdón, Sí. está todavía la incógnita, creo yo, de la figura de Cristina, más allá de que ella dijo lo que dijo, también supuestamente le dijo, no sé si fue a Daer o a quién, que ella no se va a quedar, o él dijo que le dijo que no se va a quedar cuidando a los nietos, del operativo Clamor, no sé si está tan clara cuál va a ser la decisión de ella, ¿no? Lo veo poco probable, me parece que sí hay, digamos, nosotros, los que tenemos una representación política con Cristina, generamos condiciones también como para
contener, ¿no? A la base de representación, que no se te sigan filtrando votos, digamos, que gente desanimada no te vaya a votar siquiera, Ujú. pero también me parece que no se le puede pedir más a Cristina. Ella está cansada también, debe estar cansada de ser siempre la que pone la cara. Y en este caso en particular le estarías pidiendo que vaya a elecciones como candidata a presidenta para perderla, digamos, para tener Sí. un mejor resultado, que Claro. en vez de 31 sea 35 y eso te dé 5 diputados más. El tema ahí, perdón, Sergio, comparto lo que vos decís, pero no sé si la diferencia es de 31 a 35, quizás es una diferencia mucho más significativa y desde ese lado se argumenta que tiene que presentarse. Bueno, yo escuché por ahí que ahora un poco el debate es garantizar el segundo puesto con Cristina candidata. Como Sí, sin sí. Cristina candidata hay serias chances de quedar terceros. Sí. Está muy en el aire esa moneda y además falta mucho, ¿no? Porque entre ahora Sí. y junio, Falta donde una se vida. define el cierre de la lista, puede pasar un millón de cosas. Y entre junio y el 13 de agosto de las elecciones también pueden pasar un montón de cosas. Entonces, yo me imagino que deben estar consumiendo frenéticamente encuestas para ver cómo si derimen estas decisiones en el margen bueno, cómo te tracciona de lo nacional a lo provincial, cómo eso te influye en la cantidad de diputados, cuánto aporta, cuánto no aporta a la figura de Cristina. Alguien muy apoyado por Cristina, o sea, lo pones a Guado de Pedro, con Cristina acompañándolo a todos los actos. ¿Cuánto perdés por filtración ahí? ¿O te consolida el 100%? Me imagino que deben estar consumiendo encuestas frenéticamente. Bueno, y para salir un poco por ahí del frente de todos, si vos no tenés más dudas, ¿cómo viste, por ejemplo, la semana pasada todo el lío de Juntos por el Cambio? Como, con beneplácito de que, Regocijando. claro, de El que cuchillo, el tenedor. también son un cotolengo. El Frente Junto por el Cambio lo que tiene es una heterogeneidad que es pasmosa. Claro. Ahí tiene razón Javier Milei de que, bueno, van desde posiciones más liberal republicanas, ¿no? Más a la liberal estadounidense, hasta posiciones más socialdemócratas y después posiciones más, bueno, hoy José Luis Esper, que ya confirmó que va a ir por un frente junto con Ujú, el macrismo. Bueno, no sé cómo se autodefine José Luis Esper, pero ujú, no está lejos de posiciones liberales libertarias. ujú. Lo mismo Ricardo López Murphy, si querés un liberal más, Moritán. sí, más conservador. Bueno, o sea, hay una heterogeneidad pasmosa en Juntos por el Cambio y eso es lo que conlleva las rispides. Lo que sí me parece que deben tener alguna institucionalización mejor porque cuando la situación está a punto de estallar, tabican, ¿viste? Es como que ponen ahí algún dique de contención para evitar escenarios ya de rompimiento definitivo. Fíjate que ahora, 19 de abril, sí, y hace 3 días que ya aplacaron un poquito el ruido interno. Ujú. Entonces uno le da que pensar que deben tener ahí algún mecanismo interno de resolución de conflictos para no dinamitar la coalición. Ok, perdón, Ferry, ¿qué? Ah, ok. ¿Vos te tenés que ir a las 8? Mandale, mandale. Bien, ya se siente cómodo, Sergio, se queda un ratito. Bueno, y nos queda un poco hablar del tercer espacio que parece emerger. El otro día te vi en Twitter que comentaste la llegada de Milei a Tierra del Fuego, creo que fue, que lo veías sorprendido. Sí. ¿Qué estás viendo este año que capaz no veías en Milei a nivel efervescencia en la gente que sí estás notando ahora capaz? Me putearon en ese mensaje. Me putearon los propios. Es todo un tema ese, ¿no? Perdón, el de tener que hacer equilibrio también. Yo Ah, no hago libro, no, yo ok. soy transparente, yo digo lo Bien. que pienso Muy bien, muy y bien. que se enoje el que se enoje. A mí me dicen, los kirchneristas me dicen liberal a mí, los liberales me dicen comunista. Bueno, está perfecto. ¿Y quién sos realmente? ¿Sos todo eso? No, a ver, yo tengo una mirada liberal en lo social, definitivamente. En lo social, en lo civil. Y sí, justicialista en lo político y económico. Pero, volviendo a tu pregunta, a ver, yo en ese mensaje lo que hacía era celebrar. Yo dentro de todo no dejo de valorar que
Javier Milei juegue, aunque despotrique, aunque haga circo de antisistema, juegue dentro del sistema político democrático y republicano. Lo cual es importante, porque, volviendo al inicio de lo que hablábamos, podrían haber riesgos de que si la situación se sigue deteriorando más y más y más y más y el sistema político colapsa, bueno, tengamos una situación muy traumática, con conflictividad, con daños sociales. Y eso que a muchos descontentos, sobre todo a jóvenes desanimados que en su historia personal nunca tuvieron momentos de estabilidad, nunca tuvieron momentos de bienestar económico, no tienen memoria de bienestar económico. Un pibe de 18 años hace 10 o 13 años desde que tiene memoria, no ve las cosas bien, que van bien. Entonces yo celebro que haya un candidato que pueda canalizar ese descontento y ese descontento no vaya a voto en blanco, no vaya a una feta de salame, más allá de que no me gusta y que yo voy a seguir acumulando, porque para mí Javier Milei es una fuente de acumulación personal. Yo critico a Milei y acumulo, lógico, porque me genera una posición antitética muy fácil, Ujú, muy fácil, muy directa. ujú. Pero celebro que todo eso sea canalizado dentro del sistema político, digamos, dentro de las instituciones, no desborde las instituciones. Su crecimiento me parece natural en este contexto. No sé cuál es su techo, no sé cuánto hay de músculo y cuánto hay de anabólico, cuánto hay de aire. Ujú. Me genera ahí algo de duda este resultado de Neuquén, digamos, Sí. ¿no será que cuando uno hace una encuesta o la sobre representación de las redes sociales, pero el 13 de agosto, en el momento de las elecciones, a muchos pibes le va a dar pachorra ir a votar y van a decir, bueno, no, me colgué. Sí. Muchos pibes que te responden en una encuesta, no, Milei, después le va a dar pachorra. Me genera también dudas la fiscalización, sobre todo en las provincias profundas. Ujú. Así que todavía dejo mi halo de duda, pero que la tendencia de las encuestas sea a crecimiento me parece totalmente lógico y natural en este contexto. No podría pasar otra cosa que no sea esa. Eh, y bueno, me parece que encontró un buen nicho, ¿no? Encontró un nicho muy inteligente, digamos, ha construido un personaje muy Es que interesante. yo creo que si no aparecía Milei, otro iba a aparecer bajo el contexto actual. Hay que ver, porque tiene un condimento muy disruptivo. La locura, la impertinencia, el enojo. No sé, porque fíjate que dentro del espectro político, José Luis Espert no Sí, se no, acerca no. ni. Sí. O sea, Sobre todo desde el carisma, capaz, ¿no? No. claro. No sé, tal vez sí. Tal vez iba, no sé, el Presto, se anima, Danán. Eh, pero. O Como, capaz un personaje de Juntos por el Cambio más radicalizado. sí, pero es como que reúne muchos condimentos. Sí. Esa locura, esa impertinencia, el hecho de que emana cierta figura de sabiduría, de ser un académico, Sí. alguien que te habla, te confunde con las palabras. Yo al principio de sus intervenciones decía, ¿cómo puede ser que alguien que en televisión, en prime time, da mensajes que son tan oscuros, digamos, tan profundos en términos de sus implicancias económicas? Él habla del teorema de imposibilidad de Arrow, Sí. habla del equilibrio general, y lo habla en prime time en la televisión, que vos decís, el segundo vale 100.000 pesos. Ujú. Y la gente no cambia de canal. Es muy fuerte eso. Entonces, como que reúne varios condimentos. Tal vez sí, tal vez surgía otro. ¿Sabés que me hiciste acordar hace ya un par de semanas? Dos notas, creo, del diario La Nación, una de Pañi y otra de Moral De- Solá, sí. ¿no? Que planteaban El peligro, ¿no? que el peligro que podía llegar a representar Milei para la democracia. Vos acá estás diciendo como una cosa que va en sentido contrario, que yo prefiero que haya un Milei que me canalice por ahí todo lo que puede ser una vertiente antidemocrática a que eso tenga otro tipo de salida. Mira, a ver. Así como te digo que él juega dentro de las reglas del sistema político democrático, yo también tengo una caracterización política sobre él, que es una figura que a veces construye discurso a través de algunos mensajes neofascistas, ¿no? Digamos, de repudio por algunos colectivos, algunos segmentos, cuando se expresa contra
los políticos, cuando hace algún apelativo de que son todos chorros, cuando hace esas simplificaciones, kirchneristas igual chorros, digamos, esas son simplificaciones que no son sanas. Ujú. Aún así, yo no puedo dejar de reconocer que va a elecciones y toda la gente que lo puso en la banca de diputados es gente que agarró una papeleta y la puso en la urna. Y él no llamó no sé, a dar un golpe de Estado. A mí me parece peligroso. De nuevo, en ese mensaje que traes vos, que me peleaban algunos compañeros míos, me decían, no es democrático. Yo no puedo reconocer que no sea democrático, ¿no? Para mí la antítesis de democracia es la dictadura. Ujú. Y la dictadura es aquella que busca tomar el poder por algún método compulsivo, por las armas, por la fuerza. Y no es lo que hace Milei. Entonces yo creo que mi caracterización es que es democrático. Después tiene algunos rasgos fascistoides, neofascistas. Tiene una postura muy autoritaria. Bueno, ayer José Luis Esper lo trató de populista. Digo, es una caracterización más política esa. Y de nuevo, a mí me van a ver siempre generando una antítesis con Javier Milei por una cuestión lógica que el sistema político se define así, por polos, por antítesis. Ujú. Y Sí. Epa, Bueno, avísanos cuando haya vuelto. Se perdió. Se cortó hace mucho y te diste cuenta. Ok, ok. acá, si querés agua. No, estoy. Gracias. O Sergio, ¿tenés? Sí. ¿Querés poner una hora límite? Así ya. dale tranquilo. Estamos. Ok. Perfecto. Ok, genial. Estabas contando un poquitito, Sergio, de qué te parecía Milei, si te parecía democrático. Eso no llegó a entrar nada. Eh, Eso, ¿no? Que, para partir de algún lado, pero probablemente haya entrado buena parte. no, para resumir que sí, digamos que obviamente como nunca se ha levantado contra las instituciones Ujú. y quiere ser presidente porque hay una mayoría que le pone el voto en la urna y no es que quiere llegar al poder por otros métodos. Ujú. Lógicamente a mí me parece que en el clivaje entre democracia y dictadura, lógicamente lo pongo dentro de la democracia. Que algunos compañeros míos me dicen, no, ¿cómo vas a decir que es democrático? Bueno, para mí lo contrario, el antónimo de democracia es ese, digamos. No es que después grite, diga mucho la casta. Obviamente después ahí en su caracterización política tengo una caracterización crítica, lógicamente, me parece que además lo critico políticamente vinculado al hecho de que no le veo equipo, le veo una inviabilidad sobre su programa económico. La cuestión de que no le veo equipo me parece muy grave porque hasta esta hora y he dialogado con referentes cercanos a él Sí. y me han reconocido esa crítica. Yo lo quiero escuchar hablando ya de seguridad, de educación, de salud, de un gobierno. Ya no que me siga contando qué pasa en el equilibrio general y cómo el sistema de precios, si tomo un numerario y si tomo un bien A y el bien B, tiene que, me parece, salir un poquito de la posición de docente universitario y ya ponerse en candidato, porque en un par de meses va a tener que ir a un debate presidencial y... Yo ahí comparto, Sergio, lo que vos decís, pero me sucede que con el resto de los espacios tampoco siento cuando los escucho hablar que estén haciendo una gran gala de sus propuestas programáticas, ¿viste? No, obvio. Lo que tienen el resto de los espacios son referentes, que vos decís, che, soy un medio de comunicación, quiero hablar de seguridad y bueno, sé que lo tengo que llamar a Bernie. Después, cuando les tocó gobernar, hicieron un desastre. Yo soy muy crítico de esta gestión en materia de seguridad, del anterior también. Pero tienen a alguien que conoce del tema, puede hablar del tema. Equipo. Claro, sí, Digamos, eso. alguien que pueda ser el ministro. Milei dice que va a tener 8 ministerios. Bueno, Ujú. más o menos dame algo. Está bien que justo ahora se va a candidatear a presidente, pero no es algo que suele pasar capaz en todas las fuerzas políticas emergentes, no sé. Me acuerdo con Macri cuando apareció en 2004, 2005, también todo su equipo era todos desconocidos. Sí. Seguro, y también son las tensiones del crecimiento, lo mismo que le viene pasando en las provincias, donde tal vez no logra cerrar una lista que sea homogénea,
Hay algunas provincias donde el candidato no parece ser muy representativo de la renovación liberal libertaria, parece ser algo más de la política tradicional, pero bueno, son tensiones del crecimiento. Si yo fuera él, tal vez me pusiera en el ropaje y diría, bienvenido tener este tipo de problemas. Ahora bien, el Estado argentino es grande y complejo. Si él tuviera un resultado victorioso, posiblemente conocer la botonera, designar sus funcionarios, a pesar que tenga un estado más chico, perfecto, pero igualmente va a tener que tener equipo, gente que le maneje la política en las diferentes áreas para que no le tomen también la billetera, porque ¿sabés cómo es el Estado? Digamos? Hasta que llegaste al último tentáculo del sector público, te pasaron 4 años tal vez, y en el medio las viste pasar todas por el costado. Entonces, bueno, tal vez son melones que se van acomodando en el carro conforme pasen los meses y si le toca ganar, se da naturalmente. Al margen de la figura de Milei, una pregunta que también me surgía es cómo se ve de afuera por ahí por llamarlo de alguna forma, el movimiento liberal. No sé si califica de movimiento, pero se ve como un conjunto de jóvenes descarriados de 18 años que encontraron un referente para construir su personalidad en base a él. Se ve como que hay un poco de todo. Un poco de todo. Lo que pasa es que la figura de Milei últimamente fue obnubilando al fenómeno del liberalismo. Cada vez más pasó a ya ser una representación muy personalista. Fíjate que ustedes saben, hay liberales puros, digamos, muy dogmáticos. Hay un dogmatismo liberal que le objeta muchas cosas a Javier. Hasta algunos llegan a decir, bueno, de nuevo vuelvo, sin ir más lejos, ayer mismo, 18 de abril, José Luis Esper dijo, no es liberal. Está bien, seguramente deben tener un encono personal, hay una cuestión de... Sí. Bueno, pero está generando una argumentación política en el sentido de decir, esas ideas yo las objeto como ideas liberales. ¿Cómo veo el liberalismo como fenómeno? Bueno, obviamente un emergente también muy propio del contexto de desánimo con las ideas peronistas tradicionales, cierto desgaste por la falta de resultados, la antítesis de los no resultados, de una visión más nacional popular, más justicialista, como me gusta definirla. Es una postura que rechace todo tipo de intervención o busque las menores distorsiones e intervenciones posibles y batalle conceptualmente contra esa construcción de un Estado muy grande y un Estado te cuide, un Estado muy de bienestar, poniendo más en valor el rol del sector privado y el rol de los mecanismos de mercado. Yo creo que obviamente si este gobierno hubiera dado resultados, hubiera ofrecido soluciones, hubiera cumplido un mayor porcentaje de su contrato electoral, eso sería un poco menor. Pero igualmente el liberalismo en Argentina siempre hemos tenido, ¿no? Hay una representación de un porcentaje de la población que en mayor o menor medida siempre ha canalizado por propuestas más liberales. Y de todos estos elementos que mencionás vos que de alguna manera caracterizan al No, ya me criticaron la otra vez. caracterizan al liberalismo, a vos en lo personal, ¿cuáles te parece que son más atinadas o que decís, bueno, ok, esto lo puedo conceder, esto me parece que sí, esto no? La mayoría, el peronismo no necesariamente tiene una pelea con pautas de funcionamiento liberal de la economía, para nada. De hecho, el peronismo ha convivido en los 90 con un funcionamiento más de mercado. El norte, el horizonte de un proyecto justicialista es la justicia social, es una patria justa, libre y soberana, y eso no necesariamente implica poner un cepo al mercado de cambios. Eso no es un objetivo, ni tampoco, qué sé yo, restringir el comercio exterior. Me parece que hubo cierta confusión entre valores y objetivos en algún momento. Y después, yo, más allá del consumo, los consumos en redes sociales, los consumos irónicos, pero yo tengo una representación, digamos, dentro de cómo pienso la economía, que a mí, en mi espacio, dentro del cristianismo, dentro del kirchnerismo, yo soy un liberal. Yo soy liberal para ello. Entonces, ahí te das cuenta como matizás algunas cosas donde lo político Perdón, capaz si
tenés esta posición más centrista o con ciertas ideas que no pegan tanto con el cristinismo. ¿Por qué ves a Cristina dentro del Frente de Todos como la figura como que vos más decías seguir? Y en mi caso, por una cuestión biográfica, identitaria. Mi biografía está política, yo me incorporé a la política con ella. Generó una representación muy fuerte y después también hay cosas que, viste, funcionan medio como un equipo de fútbol. Yo soy independiente y le va mal hace 20 años, así que de un día para otro voy a decir soy de Vélez ahora. Vos lo que querés hacer es poner en valor las cuestiones que considerás deseables de ese proyecto político, que las hubo. Yo creo que ese proyecto político dio muchos resultados positivos para nuestro país. Y, bueno, dar una discusión interna como para mejorar las cosas que no consideras bien. Eso no significa ir cambiando de barco, ¿no? Saltando de uno para el otro todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo me peleo para llevarlo al llano. Me peleo con los compañeros que dicen, no, el cepo, no, hay que estar con cepo. No. Tenemos que ir a una economía más sana donde, por ejemplo, no tengas intervenciones, no tengas distorsiones en el mercado de cambio. Tiene que funcionar como funcionaba. ¿Te acordás que en 2005 no había cepo? Vayamos a eso. Y el superávit o déficit, no, pero ¿cómo vas a reducir el déficit? Es lo que hace la derecha. No. ¿Te acordás que en 2005 nosotros no teníamos déficit, teníamos superávit y eso nos daba más margen para aplicar políticas públicas, para desendeudarnos? Entonces, esas discusiones que uno internamente las tiene, relativizan un poco algunos compartimientos estancos de, che, no, lo liberal necesariamente es lo antiperonista, o lo intervencionista necesariamente es lo kirchnerista. No. Hay que hacer doble clic sobre esas definiciones. Sergio, un poco ahí que mencionaste el tema del cepo, dos preguntas quizás. La primera es, ¿cómo se sale del cepo? Sí, igual si tenés la respuesta te hacemos ministro de Economía. Y la segunda es, ¿cuál es tu opinión de la dolarización? Bueno, primero, yo cuando abrí este sellito de la consultora propia, hago informes donde todo el tiempo fui muy crítico del mercado de cambios. Me parece que ese es el gran huevo de la serpiente de los problemas de este gobierno, que en materia macro le genera una necesidad de solapamiento de parche sobre parche, por el hecho de no haber abarcado las soluciones de fondo sobre el funcionamiento del mercado de cambios desde el día 1, y después en el interín desperdiciaste algunas oportunidades que también se podrían haber aprovechado. Por ejemplo, la salida de la reestructuración con los privados en 2020, la salida de la reestructuración con el Fondo Monetario en 2022, el ingreso de Massa al gobierno en agosto de 2022 hubiera sido otra instancia. Todas esas como oportunidades perdidas para normalizar el funcionamiento de lo que para mí hoy es la principal distorsión de la economía, que fue paradójicamente heredada de... Claro, pero ¿por qué fue heredada? Porque tuvo que tabicar de esa forma y en esta idea de no pelearnos con las herramientas. Si vos me decís, che, tengo que poner un control de cambio por un mes porque tengo que puentear este cambio de gobierno, porque si no se van en el carry todos los fondos de inversión y me dolarizan y no me quedó una reserva. Bueno, está bien, como algo parcial, temporario. Pero si vos te enamorás de eso como un marco de política económica estructural, no vas a poder salir más, que fue lo que le pasó a este gobierno. ¿Cómo se sale? Bueno, con un programa, primero de todo, me parece que el envión de expectativas que va a tener el próximo gobierno va a ser muy importante para poder hacer parte de uso de ese ahorro privado que está medio ahí a la espera, ¿no? de salir a la cancha. El estímulo que puede dar la confianza a un nuevo gobierno, que definitivamente va a ser más promercado, definitivamente va a ser un gobierno más liberal en materia económica. Ese envión de confianza puede contribuir, ¿no? A que mucha gente se tiente y diga, che, pará, Argentina no vale 24 centavos como están los globales hoy. Galicia no puede valer menos de 20, se llegó a valer más de 70. Entonces eso me parece que puede dar un envión inicial para bueno, aprovechar algo del ahorro nacional para el mecanismo de salida del cepo. Pongo un poco de halo de duda si se puede dar de un día para el otro. Creo que lo ideal sería ir a un paso intermedio, que es el desdoblamiento formal en solamente 2 mercados de cambio. 2,
y con esos dos mercados de cambio sí después como siguiente posta ir a una unificación con un programa. Esto es lo que vengo diciendo en la consultora desde que la abrí hasta hoy. Si se va a dar, digamos, de qué forma se va a dar, no sé, pero estoy seguro que el próximo gobierno lo va a hacer de alguna forma, porque no creo que se quieran poner un grillete, digamos, un collar de melones y tirarse al mar de seguir con este cepo absurdo los 4 años del próximo gobierno. Dolarización, no, me parece un debate abstracto, un debate inconducente porque garpa mucho para las redes, para la tele. Es un tema que garpa mucho porque hace rating, es algo medio desconocido, medio oscuro, entonces. Pero no tiene viabilidad efectiva de poder ser implementado. Primero de todo porque no tiene consenso político, porque el sistema político lo rechaza en un, no sé, 90%. Solamente Javier está diciendo esto. No, nadie más lo acompaña del sistema político, ni el resto de los liberales lo acompañan. Después, segundo, bueno, hay cuestiones institucionales, no me quiero meter en eso, ¿no? Pero toda la agenda de consultas populares que está diciendo Javier es inviable, eso desde lo operativo. Vos podés llamar una consulta popular, 2, no podés estar, ¿qué vas a gobernar cada semana yendo a votar a la gente? Vas a licuar totalmente tu poder político. Y bueno, y ya más en lo técnico económico, dólar de conversión, ¿dónde te quedaría? Te quedaría muchísimo más alto que el actual. ¿Qué haces con todos los pasivos remunerados? ¿Qué haces con los depósitos? ¿Qué pasa después más a largo plazo con la cristalización de ese tipo de cambio? Cuando vos dolarizás, lo que haces es competir en competitividad con... O sea, es una competencia de productividades relativas entre Argentina y Estados Unidos. ¿Y cuánto podemos competir por productividad con Estados Unidos? O sea, lo que te da el tipo de cambio, lo que te expresa es el diferencial de productividades relativas. Esa es la definición del tipo de cambio. Si vos tenés te pegás a la otra moneda, la adoptás, bueno, es muy difícil pensar que si no resolvés muy rápidamente tu déficit vayas a un escenario de financiamiento, porque además la tasa de financiamiento que tendría nuestro país sería inviable con nuestra productividad. Lo veo técnicamente muy, muy complejo. Entonces, en ese sentido de volver a tener una moneda relativamente sana, es un poco lo que señalabas al principio, de ordenar la macroeconomía y con eso el peso se va a revalorizar. Bueno, haber destruido la moneda es para mí la gran autocrítica que tiene que hacer el sistema político, ¿no? Y la gran parte que explica ese 25% que mide Milei se explica porque el sistema político, este gobierno, el de Macri y alguna parte del de Cristina destruyó la moneda. Y eso es un pecado que nos va a costar mucho tiempo recuperarlo. Es un pecado eso, es un pecado. ¿Qué salidas veo ahí? Obviamente, macroeconomía, ir sincerando, ir construyendo una economía normal. Yo soy, por ejemplo, otro de las diferencias que tengo con la simplificación que a veces se hace del ideario peronista. Yo creo que un país como el nuestro tiene que tener una tasa de interés real positiva, significativa y crónica. Argentina no puede convivir con una tasa real negativa. No puede. No lo hace Uruguay, no lo hace Brasil. Brasil tiene una tasa positiva de, 4 puntos, 5 puntos. Fuertemente positiva. Y esto, buena parte del sistema político como que no lo entiende, no lo termina de entender. Me preocupa eso. Pero hay programas en la historia que nos muestran cómo se recupera una moneda, cómo se sale de esquemas de alta inflación. El programa de Colombia, el programa de Perú, el programa de Israel. Digamos, esto no quiere decir que es algo ameno, agradable, va a implicar esfuerzos, va a implicar sacrificios, no va a ser de un día para el otro. Pero si te das un orden macro con una buena conducción política, yo creo que se puede hacer. Y tiene una oportunidad única el próximo gobierno. Larreta, Bullrich, mismo Milei, el que sea. Tiene una oportunidad única. Que es que si soluciona la inflación, la espalda política viene sola. Porque por un buen periodo de tiempo, sí, eso va a obnubilar el resto que en definitiva es lo que está pidiendo la gente, ¿no? Que ordenar la inflación y con eso capaz ya tirás 4 años
eso te compra tiempo. Eso te va a comprar tiempo como para después hacer otro tipo de transformaciones a tono con el perfil del próximo gobierno, eh, pero la legitimidad que va a tener, imagínate el cambio, ¿no? En tu día a día, en las pautas para las empresas, para los inversores, de pasar de este desquicio Sí. a un marco macroeconómico estable. Entonces me parece que cada vez es más fuerte el revenue, los beneficios que tiene pagar un costo por esa estabilización. Por eso yo soy partidario de un programa de shock. Yo lo he publicado, también me he comido puteadas de los propios. Yo soy partidario de un programa de shock, no un programa gradualista de buenas intenciones. Ok. Hablando, y después si querés vamos al cemento. Hablando de comerse puteadas en las redes sociales, ¿cómo te llevas en general con las redes? No, son un espacio de construcción, de visibilización personal. Así que bien, yo lo aprovecho. Las uso hace muchos años. Uso Twitter yo. Las otras redes no las entiendo. ¿No? Aparte no. Hoy ¿No te ves haciendo TikTok? el ágora, Sí. el ágora política en nuestro país es Twitter. Digamos. Por Sí, ahí sí, pasa tal la cual. discusión, Ujú. pasa la política, lo ve la gente, lo ve el círculo rojo. Entonces, si querés debatir sobre lo que está pasando, tenés que debatir ahí. Y después yo lo que tengo es la construcción de un personaje de consumo irónico, que me la banco, todo lo que ya conocemos, las puteadas, todo. A mí no me molesta eso, yo no me enojo, Pero- hace muchos años no me enojo. Pero ese personaje lo haces como una forma de decir, con esto genero más fama, por así decirlo. No, fama. No, Soy un jugador de fútbol. No. Hago lo que necesito, que es visibilizar. Para mí es muy difícil visibilizarme. mm, Es muy difícil. Ujú. Porque yo, los economistas justicialistas, no es que hacemos así y te llaman mágicamente de un banco para comprarte el informe de la consultora. Yo soy un freelance, triste, monotributista, un freelance soy. Entonces, visibilizar lo que hago en el sello de la consultora, lo que hago, mi posibilidad de dar una recomendación económica, lo puedo hacer solamente desde ahí. Cada vez tengo más restringido el acceso a medios tradicionales, muy restringido por mis críticas al gobierno. Entonces, nada, lo uso para eso. Y después, bueno, obviamente, es una red social de deciles 7 a 10, eso hay que entenderlo. Mi posición en particular es muy minoritaria, muy minoritaria. Entonces, yo sé que le estoy hablando a gente que en general no piensa políticamente como yo. Y por eso es que me van a putear algunos, a algunos no les va a gustar, pero no importa. Lo importante es que se vea lo que digo. Sergio, ¿vos sí estás pagando un costo en términos de acceso a los medios por ser crítico con el gobierno? Yo estoy censurado en algunos medios. Pero por ser crítico con el gobierno, mira. ¿Sí? Sí. A mí me llamó un periodista de primerísima línea, de un canal de primerísima línea, Ujú. y me dijo, ¿con quién te peleaste, Sergio? Porque te quiero invitar y no puedo. Mira, Me dijeron institucionalmente que a vos no se te puede invitar. mira vos. pero vos sentís que hubo algo que dijiste en la tele que pudo haber molestado. En redes. En seguramente redes. Sí, Ok. las críticas que hago hoy, no hoy. Porque uno me dicen, abandonaste el barco. Yo vengo criticando cosas hace 2 años más. Cuando a todas luces los resultados se veía que no iban a ser buenos. Y bueno, es lógico que a alguno pueda no gustarle eso. Es lógico que a alguno pueda no gustarle. Pero yo callarme no me voy a callar porque si me callo me tengo que dedicar a otra cosa. Por acá en el chat dicen que el liberalismo tiene los brazos abiertos para vos, Chausa. No, pero al liberalismo le sirve que exista una figura como yo, ¿o no? Porque les genera también una antítesis. Ujú. Bueno, Dicen, mismo no, hay un perfil de Twitter, ¿no? Que se hizo. Mandamos un abrazo. Bueno, ¿ves? Mirá, he generado un producto de anticonsumo. Ujú. Me debe la vida ese muchacho. ¿eh? Se salvó gracias a vos. ¿Eh? Se salvó de verdad, ¿eh? Mirá que yo conozco cosas. Se salvó de verdad. Eso. Pero bueno, bienvenido sea, que puedan comer todos, ¿viste? Como somos los peronistas, generamos el laburo solamente por nuestro Y presidente. en todas las plataformas. Y Sergio, en tu génesis como personaje público, ¿vos te empezaste a ser conocido en redes? ¿O eso fue posterior? ¿Primero te fuiste haciendo conocido por acceso a medios? ¿Cómo fue eso? Paralelo. Paralelo. Y en redes, sobre todo por el hecho de que lo que hablábamos un poco antes de empezar el programa, que
que casi no hay economistas heterodoxos que visibilicen. Hoy tenés todavía muchos trabajando en el Estado, y después que muchos están guardados, ¿viste? Porque dicen, che, yo no me voy a exponer, me guardo. Hay Claro. muchos que están guardados. Pero ¿se guardan para qué? ¿Con qué finalidad? Y para reciclarse en un futuro criticarán al próximo gobierno Claro. macrista o a Milei. Me parece inteligente especulando. Yo no especulo y yo me muestro, digamos. Pero me parece una estrategia que es atendible, qué sé yo. También hay gente, viste, que no se quiere como las puteadas, qué sé yo. Ujú. Un funcionario de tercera línea del organismo de la Gadorcha dice, me voy a comer yo una puteada por Alberto. Me guardo, me escondo atrás de un escritorio y hago la... Sí, sí. Vivo tranquilo. Así que sí, eso. Sí, después sí, yo tuve mucho medio en 2019, 2020 y 2021. En Crónica solías ir a veces, ¿puede ser? No, todos. Todos. La Nación Más y TN nunca me invitaron, nunca. Porque, ¿ves? Ahí hay una construcción de proyecto político. Esos son medios construidos en pos de un proyecto político. No le van a abrir el micrófono a Sí. un economista que no repite lo de siempre. Que es una cagada, ¿no? A mí me ha pasado con La Nación Más últimamente que se me vuelve una cosa monótona que es... Bueno, eso es un canal construido en pos de un proyecto político. Ojo, yo lo entiendo, ¿eh? Yo te diría, me gustaría tener uno de este lado también. Porque C5N no es eso. Yo te iba a retrucar eso. ¿C5N no es eso para no vos? es eso, no es eso. No. No, yo iba a paneles en C5N y me encontraba debatiendo con Lea Marcarián, con Iván Carrino, paneles plurales. Hoy C5N lavó completamente su grilla periodística. Hoy ves C5N a la tarde y te pasan policiales, ¿eh? Y a la noche también la lavaron bastante. Porque hoy hablar de política y de economía es descapitalizarse. Sí, mejor no decir nada. Claro. Sí. De hecho estaba, bueno, no sé, programa de Jagroski que no está más, Víctor Hugo tampoco está más, ¿no? Hay unos cuantos Pero que... te invito a que encuentres una voz disidente dentro de la Nación Más. O sea, es 90% dirigentes y además lo Sí. mismo de siempre, de Juntos por el Cambio, Sí. y 10% Javier. Y listo. Bien, digo, o sea, es un canal construido en pos de un proyecto político. Ujú. Con una banca, yo lo respeto. Ahora, sepamos que es eso, ¿no? Porque si no pensamos que es periodismo independiente. Para vos, ¿hasta qué punto el ciudadano medio entiende que cuando mira a La Nación está viendo algo que es bastante partidario? Bueno, Es el famoso debate de los medios, ¿no? Pero bueno, ahí está siempre la cuestión de que nosotros somos muy un círculo muy rojo, ¿no? Digamos, sí, las 100 personas que están viendo esto, las que lo van a ver después en YouTube. sí. ¿Quién consume a Sí, sí. un pelado hablando de política y de economía? Un pelado horrible. Digamos, tenemos ahí cierta tara, ¿no? Mental que nos lleva a consumir esto. Me parece que el común de la gente hoy busca autoconfirmar su malestar, por eso han crecido mucho, La Nación Más creció mucho. Y después también en general el consumo de noticias bajó en general y la gente busca un poco enajenarse, el resto de la gente que no está politizada busca enajenarse. Mirando a Gran Hermano, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos un fenómeno muy de la época, ¿no? Muy de... Pero capaz pensando un poco en esto, capaz que cada uno va hacia su círculo rojo y su nicho. No sé, aparece un tipo como Rebor que es peronista, pero sin embargo te hace charlas y te invita a personajes que no tienen nada que ver. Y su audiencia, que capaz en sus orígenes era ese peronismo militante más cercano a Cristina, hoy capaz es una audiencia mucho más heterogénea. súper sano eso. Por eso celebro ese tipo de iniciativas y yo voy a donde me llamen. Por eso estoy acá, digo, he ido muchas veces, no sé, ¿dónde me llaman? A Radio Madero un montón de veces. Me parece sano, porque también así es la forma en la cual se diluyen algunas de las diferencias. No ves que el otro es un monstruo, Sí. que lo querés matar, ¿entendés? Ves que tenés algunos puntos de contacto. Che, este no es un comunista. Al final no es un comunista, no es un cubano. Lo único que le pasó es que flasheó peronismo y bueno, después le gusta que los mercados funcionen bien, más o menos. Pero hay pocos espacios de
transversalidad donde se dialoga de diferentes vertientes, muy pocos. Sí, yo creo, siempre lo hablamos, pero más allá de todas las bondades que tienen las redes, por ahí la contraindicación más fuerte que tienen es que se genera esta lógica de sesgo de confirmación perpetuo. El de enfrente parece siempre un ser a aniquilar. Sí, hay burbujas que son muy marcadas. Hay burbujas de cómo funciona el algoritmo que son terribles. Sí Por que, eso yo mi cuenta eso lo busqué romper no bloqueando a nadie. A mí me dicen, te voy a matar, te voy a encontrar en la calle y te voy a matar. Te voy a matar, de verdad. Mensajes privados, digamos, agrediendo y amenazando, y yo no lo bloqueo. Porque no quiero que se genere en mis cuentas una burbuja de que solamente me sigan los kirchneristas. sí. No, a veces te das cuenta, a mí me pasa, bueno, calculo vos también, ¿no? Me gusta como tratar de consumir los extremos para ver en qué órbita andan cada una de las puntas, ¿no? Y a veces como que te das cuenta cuando percibís un extremo que ni siquiera están al tanto de cuáles son los argumentos o la línea que se viene manejando enfrente, y así con el otro. Es como que realmente son dos universos paralelos. Y se hablan entre ellos. Sí. También yo no soy político, ni quiero serlo. Tengo cada vez más lejanía con los dirigentes políticos. Pero cada vez que hablo con uno de ellos me doy cuenta lo alejado que están de la realidad. Todos están en un microclima, hablándose entre ellos, midiéndose entre ellos partes del cuerpo. O sea, hay un alejamiento respecto, y me parece que parte de eso es por lo que vos decís, el hecho de que se hablan entre ellos, se consumen entre ellos, y por ende ese sesgo de confirmación le hace mucho daño. Bueno, Estamos abusando un poquito de tu tiempo. Tenemos un último segmento de preguntas que son como muy cortitas, tipo ping-pong. vos sos futbolero, ¿no? Sí. ¿Conocés al youtuber Ezequiel? Mirá, pensé que no. Viste que hace un segmento que es cuántas respuestas podés hacer en 60 segundos o en 90 segundos. Bueno, esto es algo parecido, pero con más llevado a nuestro programa. Muy bien. Así que lo podemos liquidar rápido. ¿Pero qué es todo? ¿Sí o no? ¿Ahora? O... No, es Bien. tipo vos respondés. Sí. Hay cosas que son ping pong, hay cosas que se puede responder con una palabra, pero Tipo es membrillo o batata, o cuál es tu presidente favorito. Bueno, esas dos tipos de preguntas. Sí. Tipo respuesta cerrada o respuesta abierta, pero para contestar así en un par de palabras. cuantas más... Metes en el límite de tiempo que tenemos más puntitos. Vale. Y después los vamos rankeando a los participantes. Bueno, tenemos el contador. Sí. Bueno, para que lo busco. Bueno, avísame vos si querés. ¿Vos estás listo ya? Sí, lo único, como si querés hacemos como la otra vez, que si bien llegamos a los 60 segundos, después seguimos. Sí, así dale. ya liquidamos todo el cuestionario. de Dale, una. buenísimo. Bueno, avísame. Me pongo así como feliz domingo. Les cuento. Estamos. Nada. Vámonos, Vamos de vuelta. Pásame la repe. Y... Vamos. Ideología política. Justicialista. Profesión. Economista. Argentina de acá a 10 años, ¿para arriba o para abajo? Para arriba. ¿Algún político de preferencia? Cristina. ¿Cristina o Néstor? Néstor. ¿Bullrich o Larreta? Bullrich. ¿Experto o Milei? Milei. ¿El peor presidente de la historia argentina? Macri. ¿Y el mejor? Néstor. El mejor ministro de Economía de la historia argentina. Amadou. ¿Y el peor? Nicolás Dujovne. ¿Cómo se resuelve la inflación? Multicausal. ¿Te sentís orgulloso de ser argentino? Obvio. ¿Red social favorita? Twitter. ¿Un canal de YouTube que recomiendes? El de Máximo Montenegro. ¿Mejor usuario de Twitter? Qué difícil es. Podés decir paso si querés. Paso. ¿Cuál es el peor ser humano vivo en la República Argentina? No, paso. Ninguno. Un ídolo. Maradona. ¿Te gustaría ser Dios por un día? No. ¿Crees en Dios? No. ¿Un sueño cumplido? Se terminó. Bueno, sí, lo liquidamos. Sigamos sin límite de tiempo. ¿Sueño cumplido? Bueno, recibirme, trabajar algo que me gusta. Yo en un pasado me sentía muy restringido por las cuatro paredes, por la relación de dependencia. ¿Qué trabajaba Sergio? Yo trabajé de todo, docente en una empresa, daba clases particulares, después en el Estado, en este gobierno estuve el primer año y hoy soy freelance total,
Eso implica trabajar en mi propia consultora, que es un sello de goma como para hacer informes económicos. Trabajo en una empresa de comunicación, también comunicación digital. Y doy clase y administro algunos portafolios. Te pido asesoramiento, Sergio. Sabes que cuando veníamos de viaje para acá con Luchi, veníamos charlando. Yo estoy en una situación similar, que laburo en relación de dependencia y tengo ganas de tirar el laburo por la ventana. ¿Cómo fue dar ese paso? No, a ver, no sé si estamos en el mejor momento como para dar ese salto, pero yo creo que hoy la salida al pluriempleo es una alternativa como para salir del encierro. Después, en el neto posiblemente termines trabajando más horas. Yo me encuentro sábados y domingos haciendo los informes de la consultora y bueno, ¿viste? Pero lo encarás distinto porque por ahí es algo que te llena un poco. Exactamente. A mí me enfermaba mucho tener jefes, ¿viste? Ya cuando pasé los 30 me enfermaba mucho. Y dije, no, basta. Puedo ganar menos, me puede ir mejor o peor, pero ahora soy yo. Sí. Y eso es un factor motivador, ¿viste? Porque después tal vez vas con pluriempleo, digamos, vas con 4 o 5 cosas, vas tirando, pero te cambia. Un sueño pendiente, creo que era la que seguía. Sueño pendiente, qué difícil. No, a nivel personal o a nivel país político. El que vos quieras. Bueno, a nivel país, por nivel personal no tengo cosas. Soy un obsesivo a nivel personal, ¿no? A nivel país es que este país en caos, este país no puede seguir así, ya con un derrotero de más de 10 años, de mal en peor. Argentina tiene cosas muy interesantes, tiene un nivel de formación científica, una tecnología, una capacidad instalada de su complejo científico-tecnológico mucho mejor a los de los países de la región comparables a nuestro país. Me parece que hay que aprovechar eso y con un par de años de orden macro eso se debería empezar a encauzar. Pero no lo logramos, ¿no? Hace varios gobiernos que no lo logramos y un sueño es que eso se encauce. Imagínate 20 años de estabilidad en Argentina. Imagínate el potencial que tendremos. Sí, comparto totalmente. ¿Qué actor te interpretaría si hicieran una película tuya? Esta es difícil. Siempre que la preguntamos, el entrevistado se queda pensando. ¿Qué preguntan eso? Peretti, por la cara de boludo. Peretti tiene su facha. Es verdad, tiene su facha irónica. Peretti era el simulador que andaba con todas las minusas. Es verdad. Es verdad. Pero es una facha como de antihéroe, Claro. de la facha. Sí. A mí, si quieren, chicas, pueden consumir. ¿Viajar al pasado o al futuro? No, al futuro, definitivamente. Soy como más latón que quiero ser eterno. Ok. Me deslumbra mucho lo que va a pasar en el futuro. Imagínate las transformaciones que tiene este mundo. ¿Sos optimista con respecto al futuro a nivel Sí, tecnológico, sí. mundial? Creo que estamos a la vuelta de la esquina de ser inmortales, como dijo el muchacho el otro día. Me deslumbra mucho lo que va a pasar de acá. Imagínate de acá 100 años, cómo van a cambiar las cosas. Todo esto no va a existir, o sea, nos vamos a comunicar de otra forma. Una locura. ¿Cómo nos vamos a transportar? Las ciudades, ¿cómo van a ser las ciudades? Wow. Sí. Lo de Al futuro. Lo de la inteligencia artificial, de hecho, No. ya es un... Al futuro, definitivamente al futuro. Ok. Y del pasado, perdón, si pudieras Sí. viajar, igual revisarías algún hecho, evento, periodo que te llame la atención en particular. Me gustaría vivir en el protocapitalismo manchesteriano, ¿no? Digamos, ver cómo cambiaban las sociedades también en esa explosión de un cambio de régimen tan fuerte en materia de producción, donde además se estaba cultivando el saber económico, o sea, estaban haciendo la economía como ciencia, y tantos pensadores ahí se prendió una semillita y empezaron a hacer ciencia económica. ¿Qué visión tenés por ahí de los economistas clásicos, por ponerles una etiqueta? Viste, por ahí muchas veces los debates se dan como que es un Boca River, ¿no? Y por ahí le preguntás a uno de extremo qué pensaba Adam Smith, no leyó una página de Smith en su vida, pero no, es el padre del neoliberalismo. Otro del otro extremo que pensaba de Marx, no leyó una página de Marx en su vida, pero zurdito reventado. ¿Vos qué opinión tenés en general por ahí de todos esos? Y me dicen mucho, che, sos un keynesiano.
Y no, la verdad que no. No, soy súper pragmático sobre la historia del pensamiento económico. No me identifico con ninguna tradición, ninguna. No me gusta el keynesianismo de forma plena, no me gusta la escuela marginalista de forma plena, la escuela austríaca de forma plena. Como yo doy materias donde trabajamos pensamiento económico, viste, estamos muy profundos de, bueno, tomar lo mejor de cada tradición. Y yo soy un macroeconomista, ¿viste? Entonces ahí tengo un sesgo muy por lo objetivo, por los resultados, por el orden, por los mercados. Es ese el abordaje, no es un abordaje ideológico a la hora del acercamiento a la ciencia, a la economía como ciencia. Entonces, no, trato de rescatar lo mejor de cada tradición, pero no me puedo identificar con una. Ok. No me defino keynesiano, no, la verdad que no. Si me quieren decir keynesiano, bueno, perfecto. ¿Rey del infierno o esclavo en el cielo? Ya contestó con la de laburo, boludo. No, sí, no, Rey del Infierno. Sí, Ok. sí. Parte del infierno, independiente. Ok. Bueno, está media contestada. ¿Messi o Maradona? No, bueno, igual esa polarización es fuerte, fea porque también son dos perfiles muy distintos, ¿viste? Es difícil. Son dos personalidades muy distintas. A mí Maradona me interpela, digamos, por alguien que siempre fue al frente, no le rehuyó a temas políticos, no le rehuyó a sus propias contradicciones, al hecho de, no sé, haber apoyado a Menem y después ser ultracristinista, que hoy, a la luz de hoy, si uno lo descontextualiza, puede sonar contradictorio. Después hoy también hay mucho carpetazo con Maradona, también descontextualizado, con el tema de su etapa más oscura, la chica de Cuba, ¿no? Digamos, que obviamente hoy algunos lo cancelan por eso, de forma totalmente descontextualizada. Los invito a que alguien recordara en ese momento si alguien puso el grito en el cielo por eso. A pesar de que está mal, obviamente hoy todos lo repudiamos, pero la figura de Maradona me genera una fascinación. La cantidad de vidas que vivió en 60 años, ¿no? Algo que me pasa también mucho con Maslatón. Digo, wow, qué personalidad, digamos, cuántas vidas vivió en una sola. ¿Sos de Boca, Sergio? ¿O de Independiente? Ah, mira. Fanático. Ok. Está en un momento particular. Bueno, mirá, yo tengo la suma de todos los males. Independiente, kirchnerista y economista. O sea, imagínate si no tengo una tolerancia al fracaso. Imagínate, yo me tendría que haber pegado un corchazo si no tuviera tolerancia al fracaso. ¿Qué pensás de la pirueta de Doman, de la breve gestión de No hay Doman? nada en la vida que me genere una alegría, nada me da una alegría. Bueno, saliste campeón Nada. del mundo hace un par de meses, Sergio. Ah, bueno, sí. Esa la puedes Eso anotar sí, a favor. eso sí. No, Doman, bueno, es un lindo paralelismo con lo que puede pasar a nivel nacional, ¿no? De una gestión horrible, Moyano 2 fue horrible, lamentable, las peores de la historia de Independiente. Y el socio fue a votar con mucha expectativa, 72%, sacó Doman. Yo no lo voté, pero vi una expectativa, una esperanza muy fuerte en el socio. Y bueno, viste, una personalidad muy egocéntrica, un figurín de la televisión. Yo lo conocía, Domen es una persona muy inteligente, pero también muy egocéntrica. Y claro, un tipo que le gusta hacer, viste, y le gusta estar y salir como el campeón en las cámaras, pero después cuando se apagan las cámaras y tenés que laburar todos los días en el predio de Domínico y atajar un montón de penales y apagar incendios, eso es laburar, propiamente dicho. Entonces, viste, es un tema para los que buscan dar el salto de lo mediático. Le pasó también a Tinelli, ¿no? En otra escala, pero también un poco le había pasado eso, que cuando tenés que laburar todos los días, viste, ya no es tan fácil como sacarte la foto y dar una entrevista para una campaña a presidente. Más allá del laburo, escuchaba a Gravia, no sé de dónde lo sacó igual, pero que él decía que lo que más le molestaba, lo que más le molestó a Doman era el hecho del el repudio de la gente, que no estaba acostumbrado a que la gente lo resistiera Claro, tanto. por eso. O sea, un club de fútbol es muy particular. Los repudios vienen por resultados deportivos. Si la pelotita no entra, te van a putear. Y vos decís, che, pero ¿eso qué es? ¿Es que se cae el mundo? ¿Que el día de mañana me van a venir a matar? No, es que pasa así. Si la pelotita no entra, te van a putear. Y si entra, no te van a putear.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Te tenés que desanimar a los 6 meses porque la pelotita no entró? No, tenés que seguir con toda la potencia y con la legitimidad que te da el haber sido votado por el 72%. A mí me pareció insólito, me sorprendió totalmente cuando renunció. ¿Cómo ves la colecta de Maratea? Bueno, obviamente es algo... No, parece algo, un chiste de Twitter, ¿no? Pero los mismos dirigentes de Independiente, ahora Grindetti que está de presidente, dio todo el ok, o sea... Sí, yo desde lo ideológico tengo que decir, no tengo una visión de que un privado así como un salvador providencial puede resolver problemas financieros de errores de gestión a lo largo de 20 años como tuvo Independiente. No es la forma de resolverlo. Aún así, obviamente, cuando la haga voy a colaborar. Me voy a guardar lo ideológico en el bolsillo y voy a colaborar. Bienvenido sea que pueda tener buenos resultados, pero el problema de Independiente es que hay que sanear al club financieramente. Y esto es un tema. Los clubes, si no están bien gestionados financieramente, son inviables. Si vos te tentás y pensás que sos el Manchester y haces 5 contrataciones por 5 palos cada una, después eso por 10 años te va a traer consecuencias. Entonces no es joda gestionar un club, no es joda. Por eso es que Independiente, de nuevo, hace 20 años que no logra encauzarse. Ahora, ¿hubo errores groseros en la gestión independiente? ¿Se puedan identificar rápido vos digas si con esto hipotecamos el futuro? Un montón hubo. Venimos de gestiones malas de Ducatelcel, Comparada, Cantero, el interinato, Moyano 1, dentro de todo estuvo un poco más presente y consiguió resultados deportivos y vendió bien. Moyano 2 fue un desastre. Lo que había construido... Moyano 2 le cedió un poco el poder al hijo, ¿puede ser? Sí, se corrió él del club, digamos, dejó de estar presente y esto, viste, es como si fue el presidente se fuera, nada, se durmiera en los laureles y se va a disfrutar la vida, ¿no? Si no estás presente... Moyano es un tipo grande ya, ¿o no? También, ese factor no es menor, pero la presencia en los clubes de la dirigencia es fundamental, si no, te agarran la billetera, te lo termina manejando un representante, un DT, un manager, las segundas líneas, y no es así, se tomaron muy malas decisiones de contrataciones, y después de dejarse estar, te caía una demanda, no la contestabas, y algo que era de $500.000 se terminó transformando en un fallo de $9 millones, o 4,5 al Blue. Eso te funde un club. O sea. Sí. Ok. Quedan 4 y rápidas. Del 1 al 10, ¿cuán feliz te hizo que ganemos el Mundial? No, 10. Fue un alivio en términos de una sociedad que no tenía algo positivo desde hace años. No tenía un logro colectivo, no tenía una vía de escape para disfrutar, para abrazarse colectivamente y se logró. Después, obviamente, ¿no? Nadie que no tenía el plato lleno en la mesa lo va a pasar a tener a partir de eso. Pero bueno, mínimamente ese día, esa noche, seguramente se le cayó una lágrima. Sí. ¿Perro o gato? Perro, pero no tengo ninguno de los dos a nivel personal porque soy muy alérgico a escuchar mi voz nasal y no puedo, me mata si vivo con un animal, pero en la casa de mi vieja hay perros. Okay. ¿Serie favorita? Me van a matar, pero no, hoy no miro series porque no tengo tiempo. Hace mucho tiempo que no miro series, mucho. ¿Cuál fue la última que hiciste? Esta estuvo buena y la vi. La última parcial fue Games of Thrones. ¿No la terminaste? No, parcial. O sea, fíjate hace cuánto, hace muchos años no miro series. No miro series, no miro televisión, lo único que consumo es política y economía. Mira. Y deportes. Ok. Bueno, ahí está, el divertimento pasa por los deportes. Pero, ¿qué te informas? ¿Con portales de noticias, viendo la tele, con Todo. Twitter? Un poco de todo. Uno de mis laburos actuales, como les decía, es una empresa de comunicación digital, entonces estoy muy metido en la agenda. Por eso es que tengo tanta hiperactividad en las redes. Algunos me dicen, ¿laburás? ¿Te pagan para tuitear? No. me auto consigo laburo a través del consumo digital. Y sí, tengo como un mini estudio como este, pero con pantallas en casa, donde hay canales de toda índole. Está bueno eso. Y mercados, manejo portafolios también, entonces estoy muy metido en los mercados. Sí. Okay.
Videojuego favorito, capaz un parecido a lo anterior, ¿no? Sí. Desde que era jovencito, que tenía pelo, jugaba mucho al Counter y al Age of Empires, pero ya data de hace más de una década. ¿Cómo todos jugaban al Counter? ¿A qué Counter? ¿Te acordás? 1. Qué? No, no, no. Ya no No, tanto. pero era bueno, era bueno. Era bueno. Mirá. Sí. Y la última, que esta es la que más confusión genera en los invitados. ¿Más que las anteriores? Triunfar y morir joven o tener una vida discreta y vivir mucho. No, yo vivir mucho, porque el triunfo me parece está sobreestimado. Eh, y además me genera de nuevo mucha expectativa y mucha Sí. incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro con el mundo, con las economías, con las instituciones, con los estados. Me genera mucho interrogante, ¿no? Saber cómo se va a desarrollar eso y quiero ver la mayor cantidad de años posible. Me gustaría vivir. Tengo 35, me gustaría vivir 50 años más para ver cómo son las cosas en un futuro. Para la gente que vea este clip de acá a 100 años, los bisnietos de los liberales que nos están mirando, ¿qué mundo vaticinas de acá a Bueno, 100 yo años? creo que hay muchos riesgos, ¿no? Riesgos de tensiones políticas, ¿no? Que se desaten situaciones de conflictividad que no puedan ser controladas por los líderes globales, ¿no? Esas hipótesis de tensión que siempre hay. ¿Y qué pasa si en un futuro surge un líder, digamos, medio con pocas barreras de contención Ujú. psicológicas y Sí. hace volar el mundo, ¿no? Sí. Eso ahí veo un riesgo. Eh, y después, bueno, veo sociedades muy desintegradas, ¿viste? A nivel de lo... Antes era todo mucho más compartimiento estanco, en lo religioso, lo cultural. Hoy hay una mayor tendencia a la desintegración social y eso también conlleva algunas... Falta algo en qué creer, ¿no? Puede ser. Sí. Está todo muy tribalizado, ¿no? Pero bueno, igualmente confío mucho en el avance científico, tecnológico y en que eso puede ser un factor como para moderar, templar los ánimos. Tipo, si asumiéramos que la humanidad va a exterminarse por algún evento, ¿vos pensás que es más factible que suceda por una guerra nuclear, por una rebelión de las inteligencias artificiales o por alguna catástrofe climática? Y esta segunda variable no la teníamos en el espectro hasta hace un año. Hay que actualizarse. Es increíble cómo, digamos, pasó a ser un dato relevante para la forma en la cual nos relacionamos y creemos que se puede construir conocimiento y también pasó por ende a ser un riesgo, ¿no? Todavía está súper verde, a pesar de que vemos algunas declaraciones de algunos líderes de opinión y personas influyentes de la humanidad que ya empiezan a poner Sí. algunos asteriscos, todavía está muy verde. No, hoy lo sigo viendo como una hipótesis más de conflicto por personalidades disruptivas de los líderes globales con una lógica más geopolítica, ¿no? Más de que se desate un escenario de tensión por territorios o por liderazgos, etcétera. Muy bien. Bueno, ya llevamos Sí. Una hora y media más o menos. Sí, 1 hora y media. Un poquito más. Bueno, Sergio, gracias A ustedes, de verdad, gracias por la invitación, por ser tan amplios de invitar a alguien que se sale mínimamente del renglón y no contribuir a que todo sea sesgo de confirmación. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, no, gracias a vos por prestarte a... También no sé si habías visto quiénes estaban pasando, pero como decíamos, creo que antes de la entrevista, creo que sos el primero dentro que sale un poco de ese espectro que veníamos tomando. Así que nada, agradecerte por eso. Bueno, gente, estamos. Nos vemos el viernes para transmitir desde casa, miércoles que viene, acá de nuevo desde el Ágora. Gracias a los chicos del Ágora de nuevo por prestarnos el espacio. Los pueden seguir en Instagram. Y si están buscando también un estudio para hacer su propio podcast, los pueden contactar. Estamos. Gracias, Sergio. Y nos vemos.